la socióloga Isabel Lossi de Méndez, profesora de la Facultad de Medicina y quien viene trabajando en el área de sociología de la salud en esa facultad. El título de su ponencia es El maestro promotor de la salud, modelo autogestionario para la escuela básica de alta marginalidad. Aquí ella hace unos planteamientos sumamente interesantes en función de la salud de los niños y de las comunidades que en última instancia se beneficiarán del producto que lance a la calle el sistema educativo. Dejo el uso de la palabra a la socióloga Isabel Lossi de Méndez. De hacer lo posible en el medio del tiempo que tenemos. Creo que lo bueno de esta hora es que ya hay un marco de referencia bastante adelantado y que por alguna razón no casual, ¿verdad?, tiene mucha sintonía con lo que hoy en mi propuesta traigo. Tiene mucha sintonía porque el centro del debate hoy ha sido, aunque no se ha caracterizado de una manera abierta, hoy ha sido el regreso de la importancia de la sociedad civil. Yo creo que ese es el centro de la discusión y en función de eso debemos un poco hacer las reflexiones oportunas de algunas causalidades, de algunos problemas y algunas soluciones. El centro de la sociedad civil ha sido precisamente el gran ser asfixiado en este producto de la democracia representativa. Si en algo realmente hemos tenido la desazón y tenemos el desafío, ¿verdad?, es porque en estos años de democracia no se ha construido el peso de legitimidad de la sociedad civil. Y justamente la sociedad civil es el centro del país sobre el cual recae la cotidianidad, el ejercicio diario de la vida y también la construcción de un futuro. La vida cotidiana en ejercicio no es hoy el tema de interés de la educación oficial, exceptuando la experimentalidad de algunos centros de educación. En este caso, Fe y Alegría quien lleva la bandera. La vida cotidiana pudo ser, en el inicio de la educación, ¿verdad?, un gran estímulo y un gran elemento que luego se fue quedando en el camino por la información, y por la información cada vez dada con menos aportes originales, por la información cada vez dada por actores que la investigaron, que la produjeron, que la crearon. La información fue pasando a ser un elemento de tercera, de cuarta y hasta de dimensión desconocida, por quizá el costo, ¿verdad?, y las estrategias comunicacionales ultramodernas, que hoy están bastante dolarizadas y bastante lejos de nuestras posibilidades tecnológicas. Ahí está el centro del debate de la educación. La educación hoy es prácticamente el efecto de la tragedia de este país en el que se desarrolla un proceso de democracia. Y es el centro de esa tragedia porque es en la educación donde está el mecanismo para reproducir, es el útero, es la matriz para reproducir seres, ¿verdad? La palabra máquina no me gusta, pero vamos a usar otra metáfora. Esa es la cuna en la que los seres aprendemos el esquema de sociedad en el que vamos a desenvolvernos. También aprendemos un paradigma de cómo queremos y desearemos una sociedad distinta. Justamente en ese proceso de educación en el cual la escuela es una parte, pero también la familia es otra, y también los medios de información son otra, y también todas las escalas alternas son formas de entrada a la comunicación. Ese universo de educación, ¿verdad?, perdió credibilidad, perdió respeto, perdió comunicabilidad, perdió atención. Sabemos que ha ido creciendo el desarrollo tecnológico, sabemos que ha ido creciendo la información, sabemos que hay muchísimos hombres, no solo porque son estudiosos, sino porque también han ocupado
posiciones políticas valiosas y han hecho un esfuerzo importante para devolverle credibilidad a los procesos institucionales de educación. Sin embargo, esa credibilidad y ese esfuerzo parece una lucha titánica. Es importante hacer estas reflexiones porque no se puede, en la evolución de la historia de un país, no se puede esperar sentado para que otro venga y resuelva las cosas y nos las deje en el camino como a nosotros nos convendría que nos las dejaran. Nosotros tenemos un gran desafío en este momento, que es precisamente usar los medios que tenemos a nuestro alcance y usar nuestra propia formación de cualquier nivel para acercarnos a ese proceso de educación, para convertirnos cada uno de nosotros en monitores educativos. Eso es un proceso sutil y complejo, porque ser un proceso o participar en un proceso educativo y convertirse en monitor educativo requiere que tu vida también sea una propuesta de autoformación. ¿Okay? En ese camino, quizá estamos encontrándonos hoy en un giro significativo, profesionales de diferentes áreas, pero un giro significativo que comienza por lo que es, por inquietudes particulares, por inquietudes de grupo, todavía no son procesos estatuidos oficialmente. ¿Okay? Y es importante que comprendamos que ese proceso oficial vendrá como consecuencia de un proceso particular. Que este cambio de estructuras y que este nuevo terreno que estamos abonando para una nueva práctica educativa, tenemos que hacerla lo que queremos hacerla con lo que tenemos a la mano. Sin reclamar, ¿verdad? Sin reclamar, porque estamos realmente partiendo de un proceso de acumulación originaria, como dirían los economistas. Sin reclamar por qué esto es tan duro, sino simplemente echarle bolas, como diría un buen maracucho. Hay que echarle bolas porque no tenéis pataleo. Es decir, o lo haces o se sigue retardando un proceso de construcción de una historia en la cual tus hijos y tus nietos van a participar, pero tienes que hacerlo tú, en el momento y con los recursos con los que tú tengas. Esto significa, desde el punto de vista teórico, una revisión de lo que es la práctica de esquemas de conocimiento, lo que es también un paradigma para entender e interpretar lo que es la acción social. En esa revisión de la propuesta de conocimiento hay aportes interesantes en la teoría de Habermas, que se entiende como un epistemólogo, como un intelectual, que ha aportado, que ha suscrito la tesis de que las propuestas son interesantes y son viables si dos sujetos la comparten, que hay una interconexión subjetiva, que hay una intercomunicación. Hasta ahora, las propuestas de conocimiento son, ¿verdad?, sujetos que tienen cosas que aportar a objetos. Y esa es un poco las formas paquete que nosotros intentamos dejar en personas que en una dinámica educativa están allí para recibir lo que nosotros queremos aportar. Cuando el deterioro de la vida cotidiana es alto, cuando la significación por el respeto de lo que yo soy llega al límite de no importarme si mañana vivo o no, porque da lo mismo vivir en límite de sobrevivencia y de existencia de alta marginalidad, allí es cuando comenzamos a tener que replantearnos y cuestionarnos y preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros currículum, con nuestros programas diarios en la escuela? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestros roles educativos? En este caso concreto, la propuesta de Habermas, que es la propuesta en la cual surjan soluciones de común acuerdo entre los seres que están interactuando, donde se entiende que los dos construyen, donde se entiende que los dos tienen que llegar a acuerdos. Se circunscribe un poco la propuesta de lo que queremos y de lo que es viable y de lo que es factible a partir de lo que hay. Allí está también circunscrito el peso de construcción de la sociedad civil. Una sociedad civil desprestigiada, desautorizada,
arrinconada, que no tiene espacios vigentes, espacios abiertos, excepto los que se proponga conquistar. Esa sociedad civil tiene la posibilidad de hacer el país que quiere, sin tener que ocupar el cargo de supervisor, de ministro o de líder X oficial en un determinado evento político, en un determinado partido o en una determinada coyuntura política. La sociedad civil puede ser actora y puede ser gestora de procesos en función de sus propios espacios sociales. Allí se circunscribe un poco la propuesta de lo que es el maestro promotor de la salud. Hay aquí algunas vistas que yo quisiera pasarles para que podamos hacer un comentario, ¿verdad?, de lo que significa, no el de Alfonso Vázquez, que fue inicialmente el área de trabajo, o ha sido inicialmente el área de trabajo experimental en algunas escuelas de alta marginalidad. Y de Alfonso Vázquez puede ser el Zulia, puede ser Venezuela, y es América Latina, y es el tercer mundo. Es un sitio donde seres humanos sobreviven en el límite de lo que nosotros podemos llamar ni siquiera digno, sobreviven como seres que respiran y medio comen. Pero no hay comprensión ni captación de qué utilidad pueden tener ellos como seres pensantes, ¿verdad? Porque no la viven, porque no la sienten, porque están sobreviviendo como sobrevive un perrito, como sobrevive un árbol, ante los vaivenes, ¿verdad?, de la propia sociedad, que ha ido restando oportunidades a esta sociedad civil. ¿Podemos pasarla? Pasó. Se quemó el bombillo, ¿no? Hay una pequeña poesía que intenta un poco escribir, ¿verdad?, el sentido de cómo la gente, que nosotros a veces no los identificamos sino como conceptos, ¿verdad?, son marginales o son personas que están ubicadas en actividades alternas, pero que son la mayoría de la población, ¿verdad? Y esa mayoría de la población está tan cerca de nosotros para iniciar la normativa y la regla. Es decir, ese mundo y esa sociedad en el cual nosotros estamos y somos productos, es un mundo que diariamente está enjuiciado. No existe el verdadero derecho a la educación, no existe el verdadero derecho a la salud, no existe el verdadero derecho a la normalidad humana. Existe un estado de emergencia, un estado de asalto a lo que es el derecho del ciudadano. Ese es un área espacial que de alguna manera indica dónde está Ildefonso Vázquez, ocupa alrededor de 90.000 habitantes. Está de Publicito para arriba. Dale. Algunos ambientes, más o menos, que nos indican cómo es la característica humana y ecológica del ambiente, ¿verdad? Donde los niños están sujetos a un mundo medianamente vinculado a la escuela, pero un mundo donde no hay protección social. Un mundo donde el niño, algunos terminan su sexto grado, no todos, ¿verdad? Un mundo donde el niño de 8 años es el que cuida al de 5 y el de 5 es el que cuida al de 3 y el de 8 cuida al bebé que lo acaba de dejar la madre porque tiene que irse al mercado de trabajo a vender cualquier cosa en otro lado. Un mundo donde la familia no existe como reproductora de conceptos, como reproductora de normas, como reproductora de pautas. Ese es un grupo de niños tomados en una situación de una aula, de una escuela, donde también es evidente el impacto en su cuerpo, en sus situaciones de crecimiento de lo que es el mundo cotidiano para ellos. Son niños que no crecen, son niños totalmente mal alimentados, son niños que de alguna manera para muchos de ellos las oportunidades de representación social están bastante lejanas. Sí. Eso es tanto el aula que vemos acá en este momento, como las
las canchas de juego. Eso es más o menos el típico panorama de las escuelas en zonas de alta marginalidad. Canchas que muchas de ellas lo que tienen es el espacio de cemento, pero donde las supuestas vallas están ahuecadas o no existe la malla. Afortunadamente hay una bola, ¿verdad? A veces ni bola hay. Donde no existen alternativas de luz dentro del aula de clase, no existen abanicos. La famosa pizarra de la que Nini nos habla, que la debió sentir ella en ese dedito cuando se lo sobaba y decía que la peor tiza se la daban a la gente en las escuelas porque hacen heridas, ¿verdad? Hacen traumatismos en la piel porque son materia bruta, materia que causa alergias. Esas son las aulas que por allá describimos como R1, R2, rancho 1, rancho 2. Sí. Son el tipo de gente que de alguna manera está presente en su mayoría en la comunidad de Alfonso Vázquez. Son indígenas, son madres que están en situación de aculturamiento. Como indígenas vienen de una sociedad matriarcal, donde ella es el centro, donde ella es el control, donde ella tiene una cantidad de factores culturales que transmitir. Pero en Ildefonso Vázquez las madres tienen que irse a trabajar y a vender cosas. Los hijos no tienen de alguna manera esa idoneidad para recibir el mensaje de un propio patrimonio cultural. Y es una de las tragedias que tenemos en el centro de la educación básica. Las culturas indígenas en el Zulia, mayoritariamente el Aguayú, no tienen escuelas ideadas y conformadas para darle desarrollo, para darle jerarquía, para darle condiciones meritorias a sus propias condiciones culturales. La mayoría de los maestros que están allí no hablan la lengua guajira. Las temáticas que llegan a la escuela son temáticas globalizadas, ¿verdad? Son paquetes educativos que baja el ministerio, pero donde no existe ese puente antropológico importante que le puede dar sentido a la educación que una cultura indígena, en este caso guayú, requeriría. Dale. Bueno, esa anterior representa la vivienda. La vivienda que en buena medida está urbanizando, entre comillas, muchos de los barrios en los cuales está este discurso de la educación. El discurso de la educación en este salón, con aire acondicionado, con un micrófono, con toda una asistencia tecnológica, suena lindo. Pero el discurso de la educación detrás de esa cerca de Cuba, debajo de ese rancho, con una mujer acostada en una hamaca o con un guajiro pasando la borrachera del fin de semana, y con 5 o 6 muchachitos que no tienen todavía perspectiva de lo que van a hacer. Allí el discurso de la educación necesita tener otros elementos distintos a los conceptuales que nosotros desde afuera estamos queriendo abordar. Dale. Aulas de clases sin pupitre, esa es una, donde la gente se podía ubicar, pero eran piedritas, todavía hay escuelas así. Dale. El ambiente tiene potenciales recursos que no son estimados, ¿verdad? Y en Ildefonso Vázquez abundan los chivos, y los chivos son una fuente importante que todavía no ha sido instruida, tomada como parte de un programa de sobrevivencia. El chivo lo utiliza el guayú para matarlo, secarle el pellejo y venderlo, y la carne salada venderlo. Pero el chivo o la chiva da leche. Y dentro de los diseños que se hacen de las políticas educativas, no se contextualizan las potencialidades de las regiones. También en Ildefonso Vázquez hay lagunas, ¿verdad? La laguna de las Pionías. Eso no se contextualiza en los planes educativos. Creo que son enfoques que de alguna manera podemos ahora dentro de un ratico argumentar. Bueno, eso es a grosso modo un poco el espacio urbano humano en el cual una propuesta como esta
en la orientación de trabajar con la necesidad de usar los recursos que se tienen, con la tecnología que se tiene, usarlo en el ritmo y en la emergencia que está planteada. Esa es la propuesta del programa del maestro promotor de la salud. Hoy es un programa que está asumido por la Dirección de Educación Regional y que está siendo llevado a 10 escuelas como experiencia piloto. Es un programa que nació en la inquietud de un grupo de jóvenes y bachilleres que desde aulas de la Facultad de Medicina pudimos llegar hasta algunas escuelas donde realmente nos preocupaba cómo abordar los problemas de calidad de vida, cómo abordar los problemas de salud que se convierten en el principal elemento evidente a atender. El programa Maestro Promotor de la Salud pretende generar un liderazgo desde la escuela. El programa Maestro Promotor de la Salud no pretende crear sustituciones del programa de higiene infantil, sustituciones del rol del médico del ambulatorio que a veces va y a veces no va, sustitución de enfermeras higienistas que están como cargos creados pero que no funcionan, sustitución de cargos como la demostradora del hogar campesino o como cargos como personas que están allí para hacer labores agrícolas. No, el programa Maestro Promotor de la Salud es una propuesta que pretende que desde el aula de clase se instituyan prácticas de gestión de salud, con las situaciones de salud que el maestro aprenda a detectar. Fomentar en el maestro un liderazgo, restituirlo, ¿verdad? Reorientarlo, darle mayores armas, para que él pueda investigar dentro de su salón de clase cómo está la salud de su niño. A través de situaciones bien sencillas, el maestro puede interpretar cómo están las situaciones de desnutrición en su aula de clase, cómo están los problemas de algún tipo de infección. Y él puede, desde su aula, con su universo cautivo de grupo familiar que tiene allí, puede darle salida a una serie de decisiones. Por supuesto, eso tiene un nivel. El maestro puede tener el nivel de alcanzar las 30 familias de los 30 niños que tiene aquí, siempre y cuando la escuela lo apoye y siempre y cuando, ¿verdad?, las gestiones que él tome como decisión sean avaladas y fortalecidas. Este programa, en las 10 escuelas donde estuvo o donde ha estado funcionando, en 9 de ellas, porque en una realmente ha sido un fracaso, que es en un kinder donde existen serias dificultades a partir desde la conducción de la directora. Kinder que vive permanentemente cerrado en Santa Rosa de Agua, el Kinder Negra Matea. Un kinder donde se han sorteado las comunicaciones, se ha hecho el esfuerzo, pero definitivamente el grupo de liderazgo que existe en esa escuela impide crear una dinámica de cambio en la escuela. Pero en 9 escuelas han dejado saltos interesantes. Por ejemplo, en algunos maestros, no diría el 100%, pero en ese grupo de 170 maestros, se ha logrado que este maestro se preocupe y participe, no solo de la observación de la situación de salud del niño, sino que a partir de los esquemas de peso y talla, él incorpora contenidos a matemáticas en un dibujo que en muchos casos fue producto de un ejercicio literario con los niños, de un cuento o de un concurso. Se hace un mural tallador en el aula y ese mural tallador representa, en el momento de la práctica del peso y la talla para los niños, un juego y representa posteriormente una actividad que va a ser incorporada a castellano, a matemática, y que va a ser luego incorporada como gestión civil, es decir, como gestión de liderazgo. Ese maestro, después que tiene una visión de lo que le está pasando al niño en ese salón, llama a las mamás, a las abuelas, a los padres y los convoca a una reunión donde los padres están escuchando el discurso que luego les permitirá entender por qué su hijo está repitiendo primer grado por tercera vez. Porque es un niño que está desnutrido y que no puede
tener capacidad de asimilación. Y en ese discurso el maestro se entrena para hablar con estos padres y tomar decisiones que están al alcance de su mano. Al alcance de su mano no está en el primer momento crear un comedor para la escuela, pero al alcance de su mano está en primer momento hacer alianzas para que los patios donde hay mangos, ¿verdad? Que aunque decía el profesor Esclarín que no eran los gustados, pero el mango tiene un potencial vitamínico increíble. Pero en las casas donde hay mangos, en las casas donde hay guayaba, en las casas donde hay ceberuco, en las casas donde hay limón, donde hay tamarindo, se hacen alianzas dentro del salón de clase para turnarse todos los días unas garrafas de jugo que aportan contenidos vitamínicos. Se hacen alianzas para que grupos de madres puedan aprender preparaciones de lonchera y hagan por turnos durante la semana una entrega, ¿verdad?, con recolectas entre ellas mismas de lo que pueden, de arepas con su trozo de queso elaborado con leche de cabra o con su merienda, de alguna manera la que puedan ellos aportar, pero orientándoles poco a poco en el ABC de lo que es lo prioritario y lo primitivo para ellos. En ese contacto del maestro también se rescata la oportunidad que él tiene de que la comunidad educativa gane peso, no solo para vender rifas, ni solo para escuchar en qué se gastaron los pobres, sino que desde el aula la comunidad educativa va existiendo en la medida en que va participando de una gerencia para mejorarle la salud y la calidad cotidiana del niño que tiene la hija. Este programa ha tenido la particularidad de que despierta logros a corto plazo, logros que van estimulando de lado y lado, tanto del padre y del representante o de la madre, del niño y del maestro, van estimulando el sentido de querer continuar en un programa como este. La meta definitiva de un programa como este es que la escuela tome conciencia del peso que tiene como gestor de calidad de vida en una comunidad. Todavía no hemos llegado a ese nivel, pero en una escuela donde funciona el maestro promotor de la salud, son bienvenidas las cooperativas, ¿verdad? Son bienvenidos los huertos, son bienvenidas las visitas en los hogares de los niños y son bienvenidas todos aquellos programas que tienen que ver con aporte y organización de comunidad. Esa es la idea última del maestro promotor de la salud. Aquí salud no está entendido solo como un elemento vinculado a una patología, no. Aquí salud está entendida como gerencia para mejorar la calidad de vida, donde el maestro además es actor, porque se le estimula su creatividad de rendir en una propuesta curricular original. Que él pueda simultáneamente a ese paquete que le entrega el Ministerio de Educación, que pueda ir intercalando cosas que tienen que ver con la vida del niño. Ahí están propuestas que todavía no se han cristalizado, como el de que desde un aula de clase se convoquen a las abuelas, y muchas de estas son comadronas, o se convoquen a los familiares, y muchos de estos son artistas, y desde el aula de clase comenzar a organizar una experiencia donde se hable del poder curativo de ciertas plantas, donde se explique por qué tal artesano, padre o abuela o tío, ¿verdad?, hace lo que hace y lo haga frente a los niños y los niños puedan aprender esa labor artesanal. Todavía no hemos llegado a esos niveles, pero esa es la idea. El programa Maestro Promotor de la Salud es una hojita que va por ahí navegando en un río que tiene todavía muchas corrientes que atravesar. Esperemos que no se hunda, porque la esperanza es lo que no se debe perder, ¿verdad? Pero es una hojita en la cual está depositada la posibilidad de que la escuela se quite la camisa de fuerza del ministerio, del presidente de la República, de los comisionados que lo que promueven son huelgas. Es decir, que la escuela se convierta en una cuna en el útero de la sociedad civil. Los maestros son sociedad civil, los alumnos también lo son, los padres y representantes son sociedad civil. Si sabemos que la crisis es porque hay instituciones que no dan lo que deben dar, y si le preguntamos a las instituciones tienen sus respuestas y dicen, no, es que aquí hay gente que puede dar, pero hay una burocracia terrible que no le permite salir
y aportar lo que debe dar. Ese es el reconocimiento de la crisis. Pero creo que lo importante para poder sembrar país es que nos ocupemos de sembrar donde es factible de sembrar. Y creo que es factible de sembrar en la escuela básica. Nosotros como universitarios debiéramos decir, mira, debería ser más factible en la universidad. Pero yo creo que la universidad tiene vicios bastante fuertes, que en alguna mediana época podremos decir la universidad será un elemento con un pH adecuado para sembrar. Pero creo que la escuela básica, a pesar de que tiene mucho descrédito, creo que la escuela básica, por ser todavía un centro importante de credibilidad en comunidades, es un centro importante de credibilidad, no lo es el ambulatorio, porque en el ambulatorio no abre cuando debe estar abierto, no tiene las medicinas cuando alguien no tiene para comprarlas, no está el médico cuando alguien lo va a buscar, y cuando encuentran a la enfermera, esta lo regaña y lo manda para otro lugar. Los ambulatorios son espacios de sociedad civil que todavía necesitan un trabajo de restablecimiento de credibilidad. Pero la escuela primaria, a pesar de que son aulas oscuras, a pesar de que los sanitarios son pozos sépticos, totalmente inhóspitos, a pesar de que los patios no tienen la arborización que deberían, que los techos son bastante calientes, las escuelas son todavía el espacio más próximo a esa comunidad. De manera que son nuestros laboratorios ideales para sembrar credibilidad en sociedad civil, con efectos a corto plazo y por supuesto a mediano plazo también. Pero los efectos a corto plazo están y estriban en el ejercicio de liderazgo de una persona que recibe en su aula de clase a un niño que no tiene familia probablemente, y a un niño que lo va a tener durante una buena cantidad de horas, durante todo el año y durante mucho tiempo de su vida, para irle aportando, ¿verdad?, nuevos modelos de conducta, para irse preocupando por él y para ir sembrando en esa familia que ha ido desdibujando su rol, porque es la familia quien ha desdibujado su rol, ir sembrando un rol distinto, que la escuela primaria se convierta en un modelo donde el maestro también enseñe a la familia a asumir roles como familia. Bueno, esta propuesta es una propuesta que yo la llamo una hojita en un río, porque de alguna manera todavía es bastante tibio. Es una propuesta que existe desde hace aproximadamente 2 años y que todavía no ha dejado suficientes saldos organizativos. Hay pequeños cambios, ¿verdad?, pero pequeños cambios que no se deben descuidar. Ahí es donde está la vigilancia que nosotros pudiéramos hacer desde cualquier espacio en el que nos encontremos en la universidad. La gente de educación puede tener una participación importantísima dentro de las escuelas, en los programas, en donde existan los programas del maestro promotor de la salud. La gente de medicina puede tener una participación importantísima. La gente de abogacía puede y debe tener una participación importante. Los de trabajo social, los de ingeniería, los de arquitectura, porque desde la escuela primaria allá hay muchísimas posibilidades, no solo para cambiar el hábitat de la escuela, sino para también intervenir en el tipo de ambiente, de familia que está dependiendo de ese universo de la escuela. Bueno, y para terminar, quisiera hacerles un último comentario. Yo pienso que un seminario como este es un seminario que permite oxigenar, que permite aportar, cruzar inquietudes, pero sobre todo, un seminario como este permite también sembrar, ¿verdad?, sugerir formas a las escuelas que están en esta facultad. Los programas educativos de esta facultad tienen que hacer giros importantes hacia las comunidades. Las profesiones que nosotros estamos de alguna manera responsabilizados a formar en la universidad tienen que hacer cambios significativos, no solo en las prácticas profesionales de último nivel, sino cambios significativos en el modo de operar nuestros aprendizajes. Los docentes que tenemos esa responsabilidad, tenemos que darle entrada a la vida cotidiana, tenemos que darle entrada a nuestros currículos, a nuestras clases diarias,
a incorporar temáticas que tengan que ver con los problemas cotidianos a los que se van a enfrentar todos los que estamos aquí, que en algún momento vamos a convertirnos en gerentes, ¿verdad?, o en diseñadores, o en viabilizadores de planes y programas. Y el gran reto que tenemos, en este caso, los que estamos aquí como disciplinas de la ciencia social, es cambiar la imagen que de alguna manera se vendió también para subestimar el peso de la ciencia social, de habladores de paja. Los científicos sociales tienen instrumentos de transformación importante si lo saben utilizar, si lo bajan de la nube en la que lo hemos aprendido. La ciencia social es una ciencia para el hombre, es una ciencia para mejorar la calidad de vida. La ciencia social no es una ciencia para el discurso, no es una ciencia para las élites. Y la ciencia en general también debe asumir una revisión de sus fantasías, de sus fantasmas, de sus prejuicios. Los prejuicios que la ciencia debe comenzar a deslastrarse es el sentido para el cual está hecha. La ciencia no puede seguir siendo importante para los congresos y los congresistas, para las publicaciones y para los currículos. La ciencia va a medir su grado de eficiencia en el momento en el que la calidad de vida del ciudadano común se impacte positivamente. Mientras tengamos una brecha significativa en donde calidad de vida está en situaciones de sobrevivencia en el límite, y donde tengamos una ciencia que piensa en esquemas de tecnología, que piensa en Alemania y que piensa en Estados Unidos y que piensa en las capitales del desarrollo mundial, sin reflexionar lo que tiene, es una ciencia que le podrá servir a algunos, pero al grueso de la población venezolana no le va a servir. Si eso no sigue el curso de cambio que debe seguir, continuaremos viendo gente, ¿verdad?, pidiendo prestado para comprar una receta. Continuaremos viendo gente en cualquier situación deambulando porque no tienen certeza de un trabajo. Continuaremos viendo gente viviendo en ranchos y continuaremos, por el contrario, viendo soluciones habitacionales cada vez más costosas, millonarias. Continuaremos viendo profesionales de la salud en el último avance de las tomografías computarizadas, pero en el centro de eso no se impacta la calidad de vida del zuliano. Entonces, este es el mensaje que yo quiero dejar en ustedes, que son de alguna manera el semillero responsable, no de lo que estamos heredando, sino del cuestionamiento de lo que estamos heredando y de la nueva construcción de lo que debemos hacer. No esperemos a que nos digan: esta es la estructura última para el cambio. El cambio tenemos que irlo haciendo como vamos andando, vamos viendo, como dice la canción, ¿verdad? El cambio lo tenemos que ir inventando, porque no existen instituciones para esta América nueva que digan cómo es el cambio. Hemos tenido un atraso de 30, casi 40 años en la democracia. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Ese tiempo lo decidimos nosotros, porque son las prácticas hacia la sociedad civil. Ahí está el centro de la revolución. El centro de la tragedia es la educación, pero el centro de la revolución es la sociedad civil. Bueno, gracias.